Hola, mi nombre es Ender Peña y voy a resolver un ejercicio que se basa en el diseño de un controlador utilizando el método del lugar de las raíces. Entonces tenemos esta planta y nos dan un conjunto de requerimientos de diseño que tenemos que cumplir. Necesitamos un sobredisparo que no sobrepase el 20%, un tiempo pico que no sea más de 2/3 del tiempo pico del sistema no compensado, y un error en estado estacionario 0, es decir, un error de posición 0. Entonces, básicamente lo que nos piden es, necesitamos un sobredisparo que no supere el 20%, eso sucede a un determinado tiempo pico, y luego cuando compensemos el sistema, ese tiempo pico no debería sobrepasar los 2/3 del tiempo pico anterior, ¿no? Cuando compensemos el sistema. Además de eso nos dicen que nuestro sistema debería tener un error de posición 0, que es cuando llega al estado estacionario, tienda al valor de la entrada. Si es una entrada 1, entonces el sistema debería equivaler 1 en un tiempo muy largo. Entonces, primero, para saber si necesitamos un controlador PI o PID, debemos ver qué es lo que me están pidiendo, pero como en un comienzo nos dicen que cambiemos el sobredisparo para que tenga más o menos este comportamiento, entonces podemos ver si modificando la ganancia obtenemos eso. Sería entonces, si tenemos la fórmula de sobredisparo, que es esta, depende de cita, tomamos el peor caso, que es que sea 0.2, despejamos cita de esa fórmula y entonces ¿qué vamos a obtener? Tenemos que nuestro cita vale 0.4559. Ese debería ser el cita que tenemos para que se cumpla ese sobredisparo. Entonces, otra fórmula que consideramos es que cita sea igual al coseno de este seno, de este ángulo, y hacemos la conversión y tenemos 62 grados. Esos grados serían los que tenemos aquí. Este sería aquí, que en este caso es beta. Entonces serían 60 grados de aquí hasta acá. Es decir, que nuestros polos en lazo cerrado deberían estar ubicados sobre esta línea recta de 62 grados para que se cumpla ese cita y por ende ese sobredisparo. Entonces aquí en MATLAB ya tengo mi planta, que es esta. Y entonces necesitamos qué ganancia yo tengo que pasarle a ella para que en lazo cerrado se cumpla ese sobredisparo, ¿no? Que los polos estén en ese punto. Entonces lo que podemos hacer es utilizamos Siso Tool. Ya yo importé la planta. Entonces lo que tenemos que decirle es especificarle ese requerimiento de cita para ver más o menos por dónde tendrían que pasar. Entonces le damos aquí requerimiento de diseño, vemos el coeficiente de amortiguamiento y colocamos el que necesitamos que sea. Entonces este sería el ángulo, ¿no? Aquí deberían estar ubicados sobre este punto y vemos que sí se puede, o sea, sí pasa por el lugar de las raíces en este punto para que se cumpla ese sobredisparo. Entonces, Sisotool nos permite ir moviendo los polos a lo largo del eje del lugar de las raíces, y aquí vemos el damping que se corresponde a ese punto. Entonces, lo que podemos hacer es ir con cuidado y moviendo hasta que logremos ese punto que está ahí. Entonces ya yo tenía guardada el valor de ganancia, podemos darle a editar compensador para no tener que hacer todo ese ajuste. Entonces era 121.38. Entonces con esa ganancia yo lo conseguí, logro ubicar los polos en ese punto y debería entonces tener el cita. Acá de hecho podemos verlo, podemos ver tiempo pico y vemos entonces aquí tendría sobre disparo 20,7, está 20%, digamos, y 0.298 es el tiempo pico. Podemos tomar esta ganancia porque así cumple con lo que queremos, ¿no? Entonces, de hecho podemos hacerlo aquí otra vez para verificarlo. Sería 121.38, que es la ganancia del sistema no compensado. Lo que podemos hacer es hacer un step de esa realimentación de la ganancia, como hiciste con mi planta, una realimentación unitaria, y podemos ver entonces para verificar que nos da igual. Y de hecho si nos debería dar igual, aquí está,
es este que está aquí. Entonces bueno, para verificar, tiempo pico, ahí está. Entonces ya tenemos eso. Ahora lo que nos faltaría es, bueno, ya cumplimos eso. Ahora necesitamos es que, ya yo sé cuál es el tiempo pico de ese sistema no compensado. Ahora necesitamos es, está por aquí, necesitamos es que sean no más de 2/3 de ese tiempo. Entonces un nuevo requerimiento, en este caso vemos, bueno, nos están hablando de características transitorias. Entonces probablemente tengamos que agregar un PD en el cual agregamos un 0 y debemos verificar que el polinomio deseado que yo tengo, o el polinomio dominante deseado en lazo cerrado, debería cumplir con esta especificación y con esta especificación, porque probablemente ya con solamente mover la ganancia no nos baste. Entonces lo que podemos hacer es agregar un PD, pero primero necesitamos saber dónde está el polinomio deseado. Aquí por lo menos tenemos algunos pasos. Primero es determinar la ubicación deseada de los polos. Ahora hay que ver lo siguiente: el tiempo pico ya sabemos que tiene que ser 2/3 de este que nos dio anteriormente. Entonces despejamos la frecuencia natural amortiguada y nos va a dar esto que está aquí. Este está relacionado con esta fórmula, es decir, con la parte imaginaria de los polos, que sería esta que está acá. Perdón, esta, la altura. Entonces los polos deberían estar a una coordenada de 15 en la parte imaginaria. Y luego conseguimos el sigma, que es la parte real. Entonces, con la fórmula ya tenemos lo despejamos. Despejamos la frecuencia natural no amortiguada de acá, nos va a dar esto. El cita ya lo tenemos, despejamos todo eso y nos va a dar menos 8. Es decir, que esta sería la parte real del polinomio deseado. Entonces, ya sabemos dónde queremos ubicar nuestro polinomio, nuestro polo dominante en lazo cerrado, para que se cumpla entonces con las especificaciones. Pero tenemos que entonces saber, si estamos haciendo un PD, tenemos que agregar un 0, tenemos que ver dónde lo colocamos. Entonces, para hacer eso, podemos hacer lo siguiente: tenemos que ver cuál es el aporte que tiene que tener el 0, el controlador PD, para que se cumpla, o para que este polo que calculamos pertenezca al lugar de las raíces cuando cerremos el lazo. Entonces utilizamos en Maple la función argument, que nos permite entonces evaluar ese aporte. Entonces lo que hacemos es que vamos tomando cada uno de ellos, en este caso es el 0 positivo, menos la sumatoria de los polos, menos cada polo, perdón, y entonces vamos tomando cada uno, lo convertimos en grados, porque no nos dan radianes, y una vez tengamos todos esos aportes, tenemos este último, que sería este de acá. Entonces sabemos que ese valor menos el que tenemos aquí es el 1980, voy a hacer el 1980, y entonces tenemos que el valor el ángulo que nos debe aportar el 0 debería ser de este valor. Entonces, una vez sepamos ese ángulo que nos debe aportar el 0, yo puedo determinar dónde va a estar localizado, dónde debe estar localizado. Utilizamos esta fórmula. Primero lo que tenemos que hacer es convertir estos grados, que están en grados, en radianes, y le metemos entonces ese valor aquí a esta ecuación, en el cual ya teníamos este valor, que era la frecuencia natural amortiguada, ya teníamos el sigma, teníamos este que lo vamos a calcular. Lo que nos falta es el ZC, que es la ubicación del 0. Resolvemos eso y recordemos que estamos hablando de un 0 de fase no mínima, o sea que debería estar en eje negativo, y entonces sería esta la ubicación, menos 56,101. Ahí debería estar ubicado entonces nuestro 0, para que el polo que calculamos, que es el polo dominante deseado, pertenezca al lugar de las raíces. Entonces, ya sabemos que nuestro 0 debería estar ubicado ahí. Bajamos a ISO Tool y lo que podemos hacer es agregamos un 0, nos vamos a editar el compensador, agregamos un 0 real que debería estar ubicado en 56.101, en menos de 56.101. Entonces le damos el valor, entonces ya aquí él nos agrega ese 0. Al agregar ese 0, entonces nos va a modificar la respuesta transitoria, obviamente.
y lo que tenemos que hacer entonces es igual ver qué ganancia es la adecuada para que el polo pase, quede por aquí. Entonces aquí se puede ir moviendo para irla calculando, pero puede ser un poco tedioso, uno se puede tardar. Entonces lo que podemos hacer es o utilizar la condición de magnitud, hacer los cálculos, o la manera más fácil es, bueno, en MATLAB, ¿qué podemos hacer? Sabemos que el 0, aquí lo tengo, el diseño del PD, tengo que está aquí, ¿verdad? Tengo este 0 que tengo que agregarle, y entonces tengo otra función de transferencia en la que ya está el 0 y el polinomio deseado ya lo tengo. Entonces lo que podemos hacer es utilizar esta función rlogfind, en la cual yo le voy a pasar la función de transferencia, en este caso ya con el 0, y el polinomio deseado. Entonces ella me va a decir cuál debe ser la ganancia que debo tener para que con esta función de transferencia el igual de las raíces incluya a este polo. Entonces corremos esto y bueno, aquí lo tenemos, 5.2825. Esa sería la ganancia. Podemos poner aquí 5.2825. Entonces, ya teniendo eso, bueno, podemos cerrar el lazo. O sea, para verificar, lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, podemos ver, ya tenemos la ganancia, ya tenemos cuál es dónde va a estar el 0. Y podemos hacerlo aquí o podemos intentar verlo en SysOtool. Pero primero hay que considerar cómo es la forma del controlador. Entonces, por lo menos ya aquí lo voy a adelantar un poco. Sabemos que la forma del control PD es de este estilo: un 0 ubicado acá, menos KP sobre KD y una ganancia KD. Entonces, en SysOtool podemos ver aquí la ganancia, pero aquí pues no está totalmente igual, está 0.018. Entonces, para ajustar esa ganancia y que nos dé, digamos que bien, entonces esta es el KD, que ya lo calculamos en MATLAB, 5.2825.